más, pero no más, y la respuesta también debe ser breve. Tenemos 6 preguntas del panel y luego vamos a escoger 3 preguntas de todos los asistentes. En primer lugar, la pregunta del doctor Carlos Goicoechea. Buenas noches. Representando a la red I, teníamos una inquietud respecto al CTI. En su plan de gobierno, usted nos ha enfocado claramente. No le escuché. ¿Respecto a? ¿Perdón? ¿Respecto a qué? No logré preguntar. A ver, por favor, no se oye, se llama el micrófono. Bueno, respecto a la red IDI, que representa las 5 universidades que más ciencia producen en el país, lo felicitamos por el tema del enfoque y estamos de acuerdo con que el Perú necesita universidades de nivel mundial. La pregunta concreta sería, en caso usted llegue al gobierno, ¿cuál sería el mecanismo o el plan para lograr este objetivo tácito? ¿Contesto pregunta por pregunta o después del panel? No, ¿cuál es el mecanismo? Sí, pregunta por pregunta, por favor, señor Vázquez. No tengo una idea muy exacta y yo esperaría más bien sugerencias de ustedes sobre ese tema. Y quiero ser bien claro sobre esto y muchos otros temas. La presidencia tiene que ser una institución de orientación global del país. El otro día me hicieron una pregunta sobre el Código Penal y mi respuesta fue: no tengo ni idea de lo que me están preguntando, no lo sé. Sé qué tengo que hacer con la justicia. De modo que más que unas fórmulas, yo lo que tengo que darles son unas ciertas orientaciones. Yo creo que en primer lugar hay un evidente problema de presupuesto. Yo creo que hay un tema global de inversión en educación muy bajo en el Perú. Eso no solamente para el sistema educativo universitario, sino para... Entonces yo creo que el tema de plata. Otro tema que yo estaría pensando mucho es cómo hacemos. Déjenme contarles, porque creo que tiene relación con la pregunta. Cuando mi hijo entró a la Universidad de Maryland y me dice: papá, ¿sabes cuál es el presupuesto de research, de investigación en la universidad? Yo le dije: mucha plata. Mi hijo me dice: sí. Creo que mi hijo está por acá, voy a corregir. Sí. Entonces me puse a pensar y le dije: 50 millones de dólares. No, pues papá, big money, mucha plata. Más que eso, 100 millones de dólares. Tenían, aparte de lo que le pagan a los profesores, el presupuesto de investigación era 487 millones de dólares para repartir entre los profesores de la universidad. Entonces me parece que, aparte de más inversión pública, de salarios, de inversión en activos fijos como laboratorios, etc., tendríamos que encontrar algunos mecanismos de financiamiento de investigación en las universidades públicas. Pienso que este es un segundo tema fundamental que yo haría. Y le vuelvo a decir que estoy pensando en voz alta frente a usted, esperando más las reflexiones de ustedes y las sugerencias para incorporarlas en el plan, que es algo muy original que tenga que decir. Pero se me ocurre que una tercera cosa importante es el tramado o el entrelazado o los enlaces que, de la misma manera que esta diáspora científica peruana queremos conectarla al sistema universitario peruano, creo que otra manera de poner al país adelante es establecer alianzas estratégicas con ciertas universidades extranjeras de nivel mundial. Es decir, ¿hay alguna posibilidad de que esta universidad establezca programas conjuntos con MIT o con Caltech o con Georgia Tech? Yo creo que si nosotros hacemos un paquete de iniciativas, porque no creo tampoco en las fórmulas mágicas y que es una sola cosa, un paquete de iniciativas, podríamos poner un impulso muy grande en el crecimiento de las universidades.
Muchas gracias. La pregunta que corresponde es del magíster Alberto Casa. Muy buenas tardes. De hecho, creo que a nivel mundial ya se conoce de que ya no todo es la parte económica. Nosotros seguimos midiendo todo, la macroeconomía, todo está en función simplemente de ese valor económico. Cuando ahora ya la tendencia es a la generación de valor. Y cuando uno habla de generación de valor, estamos hablando de generación de recursos internos, preparación de los recursos humanos de la organización. Estamos hablando de servicios de infraestructura que son las que nos van a dar la sostenibilidad para el desarrollo del futuro. De hecho, todos coinciden de que la tecnología es uno de los puntos muy importantes. Inclusive se habla de que dentro de unos 30, 35 años vamos a llegar a una convergencia tecnológica de la biotecnología, la nanotecnología, la comotecnología y la infotecnología. En ese caso, lógicamente, nosotros, si no ponemos investigación, no ponemos desarrollo, no vamos a llegar tampoco a esa ola. De hecho, según lo que lo he escuchado, usted va a escuchar, lógicamente, a las entidades que forman el gobierno. Yo he estado 3 años, he vivido 12 años en Estados Unidos, he regresado hace 4 años, he estado trabajando en proyectos con gobierno y de hecho hay que modernizar el Estado. Y en esa modernización, lo primero que cuando uno lee el Plan Nacional de Modernización de la Gestión Pública, empieza diciendo, nuestros problemas son conocidos: falta de articulación, falta de institucionalización, falta de desarrollo de recursos humanos, falta de políticas claras. Y ahora quiero ir al enfoque directo al punto que voy. Yo he estado metido mucho en el tema de gobierno electrónico, lo que es la parte de gobierno digital y lo que es ahora gobierno abierto, que es la tendencia, y donde el Perú se ha suscrito casualmente como uno de los integrantes de 50 países que promueven la integración, la participación y la cooperación entre todos los miembros. Mi pregunta concreta es: ¿ustedes apoyarían la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en su gestión? No lo sé. No lo sé si es un ministerio, pero sí sé que la ciencia y la tecnología. Pero déjeme hacerle, si me permite usted, porque creo que sería útil para que explicara un poco mi posición. Es uno de los temas que me encuentro constantemente en los programas políticos y en las preguntas de los periodistas. Nosotros hemos estado en los últimos 25 años dominados por una cultura política o económica. Una cultura política y económica que comenzó hacia 1990 con la aplicación de lo que se llamó el Consenso de Washington. Los organismos multilaterales, la gente no lo sabe, han tenido casi cada década un consenso diferente. En los años 60, estos mismos organismos que en los años 90 nos dijeron que todo tiene que ser privado, proponían lo contrario, proponían la reforma agraria, proponían la planificación, etc. Pero el consenso de Washington y los que hemos seguido durante estos 25 años, que es el modelo que yo quiero cambiar, fue un modelo que castigó y penalizó al Estado, lo sacó de todo para entregarnos a la idolatría de los mercados. Y esta es una equivocación fundamental, porque los mercados no existen sin el Estado. El gran teórico de la economía liberal, Adam Smith, el creador, el escritor que publicó en 1776 el gran libro de teoría económica de la riqueza de las naciones, primero era un profesor de filosofía moral, y en segundo lugar, en uno de los, me parece que fue la 5ª reedición del libro, en un prólogo, Smith dice: me ha faltado algo, tengo que escribir un libro sobre el Estado. Porque es el Estado el que establece las reglas en las que funcionan los mercados, el Estado el que establece las leyes, el que establece las monedas. Y esto me ha sugerido esta pregunta en base a los temas que usted ha mencionado, de los temas digitales y de gobierno electrónico.
No existe ningún país en el mundo que se haya desarrollado sin un Estado duro. Esto no quiere decir, y esta es la gran discusión con los neoliberales en el Perú, que cada vez que menciona la palabra Estado creen que es como los nazis, que decía Goebbels: cada vez que escucho la palabra cultura saco mi revólver, ¿no? Cada vez que escuchan la palabra Estado saco mi revólver. No se trata de que sea un Estado grande o pequeño, empresario, no empresario, pero tiene que ser un Estado duro. Tiene que ser un Estado duro que haga lo que tienen que hacer todos los Estados. Usted es un Estado capaz de recaudar impuestos bien, capaz de castigar los delitos cuando tiene que castigarse, capaz de redistribuir a los que menos necesitan con los impuestos que está cobrado, etcétera, etcétera. Dentro de eso, a mí me parece un tema fundamental todo el tema de la digitalización y todo el tema de poner, por eso que lo del electrónico me ha sugerido esta respuesta antes de rematar con la respuesta directa a su pregunta. Y es, oiga, tenemos, por ejemplo, tiene que ver con muchos temas, tiene que ver con el tema de la corrupción. Hoy día nosotros tenemos la tecnología de la información para poner en línea toda la información disponible. Todas las licitaciones que se van a hacer en el Perú en línea, y que cualquier ciudadano sepa cuánta plata es, qué se va a hacer, dónde se va a gastar. Las bases de esas licitaciones. Yo incluso he propuesto algo que me miraron el otro día los generales de los gastos, los presupuestos de la policía. 10.000 millones de soles, que no es. Alguna comisaría le da cuenta a un municipio, a su municipio, ¿por qué no se puede poner en línea las armas, las compras de armas? Dice: no, es que esto es secreto. Oiga, yo me voy ahorita, salgo de acá, me meto a internet al Instituto de Estudios Internacionales de Londres, o si no me gusta Londres o Estocolmo, y sé que ha comprado todos los países de la región, cuánto han gastado, aparte con servicios inteligentes, pero podríamos poner todo esto en línea, que sería un extraordinario control ciudadano sobre el gasto público. Podríamos, por ejemplo, digitalizar la mayoría de los procesos judiciales. ¿Cuánto tiempo acortaríamos eso? ¿Y cómo ganaría rapidez y transparencia el sistema judicial que hoy está colapsado en el Perú y que no es capaz de producir justicia? Ahora, yo lo que creo más importante que crear un ministerio, y soy muy cuidadoso en eso, o sea, creo que es más importante que le diga: sí creo que tenemos un compromiso muy profundo con la ciencia y la tecnología, y sí creemos que tiene que haber además un consenso de todos los partidos que sin ciencia y sin tecnología, sin innovación, nosotros no podemos avanzar. Y esto tiene que ver con otro tema fundamental, y espero que pueda con esto cerrar la idea, es que nosotros no seremos nunca un país desarrollado, no seremos nunca un país industrializado, si seguimos siendo sempiternamente un país productor de materias primas. Un gran economista noruego, Emil Reinert, ha dicho que los países de materias primas están en sectores de rendimientos decrecientes. Nadie se hace rico a largo plazo en sectores de rendimientos decrecientes. Hay que pasar a los sectores de rendimientos crecientes y continuos. Esto no significa penalizar las materias primas, sino usarlas como una palanca de financiamiento. Y para hacer eso, el tema de la innovación de la ciencia y la tecnología es fundamental. Si nosotros conectamos los esfuerzos científicos a los esfuerzos productivos en los sectores que nosotros necesitamos lanzar. Entonces, no sé si el ministerio, no quiero darle una respuesta fácil esta noche, que sea un titular mañana, tendría que estudiarlo más. No soy un partidario de aumentar ministerios, en algunos casos quiero dividirlos. Yo dividiré el Ministerio de Energía y Minas en dos ministerios. Uno será el Ministerio de Minas mismo y otro va a ser el de Hidrocarburos y Electricidad, pero con la misma gente, no con más gente. Entonces, más que comprometerme a la creación de una entidad, bueno, con CITEC es una cosa interesante, pero el tema no es las instituciones, sino qué mandato y qué empoderamiento le estamos dando a las instituciones. Si es con CITEC o si es un ministerio, lo veremos en su momento, pero sí un compromiso fundamental con la ciencia y la tecnología. Muchas gracias. A continuación, la pregunta del doctor Modesto Montoya. Debo volver a insistir en la brevedad, por favor. Gracias. Bueno,
Dado que tiene usted bastante duda respecto al ministerio, le voy a dar algunos datos. Ha mencionado a la Universidad de Sao Paulo, que es la primera en América, en Iberoamérica, considerando España y toda. Y luego hay varias universidades brasileñas. Y además, si consideramos la producción científica de Brasil respecto a los países vecinos, es como un edificio de 46 pisos, mientras que el que le sigue Chile, Argentina, perdón, está en 10 pisos aproximadamente. Y el que luego viene es Chile, con 7 pisos. Tanto Brasil como Argentina tienen un ministerio de ciencia y tecnología, y el que está tercero en la lista acaba de anunciar que van a crear su ministerio de ciencia y tecnología. Otro dato que les puedo señalar es que el país motor de Europa, que usted sabe muy bien, es Alemania, no tiene un ministerio, sino un ministerio de la federación, pero cada estado tiene un ministerio. Y la segunda potencia tecnológica del mundo, que es China, también tiene un ministerio de ciencia y tecnología. De modo que, ¿por qué es eso? Porque los temas, como usted sabe muy bien, las políticas se coordinan en el Consejo de Ministros. Y si no hay un ministro de ciencia y tecnología, no se habla sobre el tema. Eso ya está comprobado totalmente. Por más voluntad que se tenga, por más liderazgo que se quiera hacer en ciencia y tecnología, no habrá una voz de ciencia y tecnología en el Consejo de Ministros. En lo que respecta a los rankings, efectivamente las universidades norteamericanas están de lejos bastante bien. Sin embargo, en lo que respecta a la investigación científica y tecnológica, hay otro ranking, que es el SAIMADO, que considera universidades e institutos de investigación, porque la investigación no solo se hace en universidades. Y en primer lugar, en ese campo, tomando universidades e instituciones, está el CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, que también tiene un ministerio. Y en segundo lugar está el Instituto Max Planck de Alemania, que también tiene un ministerio. Y por supuesto, no solamente el ministerio, sino que tanto Brasil como Argentina y Alemania tienen una carrera de investigador, que no se trata de que todos ganen igual, sino que el sueldo está modulado de acuerdo a la producción del investigador. Y por supuesto también cabe señalar que tanto en Brasil como Argentina, Alemania y Francia, la universidad es básicamente estatal. Esos son datos que hay que tomarlos en cuenta para una decisión que usted pueda tomar cuando eventualmente sea presidente de la República. Y para mí es un gran placer que usted haya venido, porque por lo menos es una muestra que toma en serio la ciencia y la tecnología en el Perú. Aquí ha venido un asesor de un candidato que ha señalado que a los profesores hay que pagarles por su producción, cosa que me parece totalmente lógico. Hay que pagarle más a los que producen más. Sin embargo, el 90% de los profesores se dedican con mucho ahínco a la enseñanza. Y eso ocurre en muchos países que se dedican a la enseñanza simplemente. Profesores que vienen del exterior con doctorado y postdoctorado, la Universidad del Estado solamente le puede pagar 2.000 soles. 2.000 soles por las restricciones que le da el Estado. El policía que se forma en algunos meses gana 4.000 soles. Esa gran diferencia nos muestra la prioridad que tienen los gobiernos respecto a la enseñanza superior. La
La pregunta que le hago ya, esta sí es una pregunta, no una información. ¿Seguirá siendo esta desproporción en que el policía, que es importante la seguridad por supuesto, gane el doble que un doctorado y postdoctorado que viene de las universidades tan prestigiosas que usted ha señalado? Gracias. La respuesta a la pregunta es no. Yo creo que eso es una cosa absolutamente inaceptable. Creo que en general los salarios son la manifestación del aprecio que la sociedad tiene de determinada función. Eso también se aplica, sin embargo, solo de los policías y de los maestros. En general creo que todo el sector público tiene que tener otro tipo de salarios, entre otras cosas porque es una manifestación de no solamente de la idea que el propio funcionario se hace de su función, sino del criterio de la representación simbólica que la sociedad asigna a esa función. Pero sin duda el caso que usted menciona es inaceptable, todos cambiaríamos esa política. Déjeme decirle también que la intervención del doctor Montoya me ha hecho acordar una frase de Belaúnde cuando iba de viaje, que decía: no vengo en busca de votos, vengo en busca de ideas. Así que más que una pregunta me ha dado ideas. Tengo algunas dudas, ¿no? ¿Estados Unidos tiene un Ministerio de Ciencia y Tecnología? Tiene varios ministerios que tienen otro nombre, pero por ejemplo el Departamento de Energía es un gran ministerio de Ciencia y Tecnología y su ministro, por ejemplo, es un físico, mientras que en el Perú el ministro de Energía es una abogada. No admite. Es increíble decirlo, pero en este momento que tenemos una crisis de derrame de petróleo en el norte, los tres titulares que están al frente de esa crisis, el ministro de Energía, la ministra es abogada, el ministro de Ambiente es un abogado y el presidente Petro Perú un policía. De modo que esa es la situación en la que nos encontramos y por otro lado Estados Unidos tiene esas instituciones importantes que tienen nivel ministerial y que dan pues muchos recursos a la investigación. Pero asimismo, la cultura norteamericana, y usted lo sabe muy bien, es otra, diferente a los países que hemos mencionado. Ahí las empresas privadas ponen mucho dinero en la investigación. El MIT, que se ha mencionado varias veces, por ejemplo, alrededor de su territorio, pues hay grandes empresas multinacionales que están allí para que sus ingenieros atraviesen la calle y hagan investigación con los profesores y los alumnos. Alrededor de nuestras universidades, lo que puedo ver, hay hostales y lugares de juego. Muy interesante, yo asumo esos insumos para nuestro plan, muy interesante. No tengo mayor comentario, sino tomo nota de las sugerencias. Efectivamente, el ministro del Secretario de Energía que nombrado es un premio Nobel, ¿no? Lo que Modesto ha dicho, esta gente tiene las cosas que pasan en el Perú que nadie tiene en su sitio, ¿no? Y es uno de los cambios que tenemos que hacer en el Perú, que la gente esté en su sitio y que haya una asignación de responsabilidades de acuerdo con las capacidades, ¿no? Pero en fin, muy interesante y tomo nota de las sugerencias. A continuación, la pregunta del doctor Juan Rodríguez. Gracias. Señor Barnechea, nosotros por literatura sabemos que para llegar efectivamente como un producto al mercado, se tiene que empezar muy atrás, desde la parte de la generación de ideas, que más o menos se necesitan 3.000 ideas. Luego, poco a poco, esas 3.000 ideas se van transformando en proyectos de investigación, digamos unos 1.000. Esos proyectos de investigación generan conocimiento, publicaciones científicas, esas cosas.
De esos proyectos, una porción más pequeña, digamos unos 100, son los que generan proyectos de desarrollo un poco más grandes y que algunos de ellos derivan en patentes de modelo de utilidad o de invención. Y finalmente, de esas patentes, quizás una se convierte en un producto exitoso que llega a finalmente al mercado. Es más o menos la secuencia que se sigue. Ahora bien, usualmente, y lo dicen todas las investigaciones bibliográficas, en el Perú no se produce muchas publicaciones internacionales indexadas y aún menos patentes. Y de las patentes que se generan, la mayoría son de extranjeros que tienen intereses en hacer negocio en el Perú. Y muy poquitas de peruanos que quieren efectivamente proteger su invención. Y eso es consecuencia de la poca inversión y del poco compromiso que tiene el Estado como tal y ha tenido desde siempre en la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación. ¿Cuánto invierte el Perú? Más o menos 0.15% de su PIB. No llegamos a más. ¿Se avanzó bastante? Sí. Se avanzó bastante en ordenar las cosas en los últimos años. Con CITEC, Innova, han ido encontrando el liderazgo, han ido generando el liderazgo, ¿no? Pero seguimos invirtiendo 0.15% del país. Seguimos sin saber cuántos investigadores hay en el país. Seguimos sin producir patentes porque hay muy poca inversión. El promedio de la región está bastante más alto que eso. Y nuestros referentes, nuestros competidores históricos como Chile invierten bastante más que eso, más o menos 0.7% del PIB. Sin contar Brasil, que invierte más del 1%, y sin contar países desarrollados en donde están por sobre el 2 o 3%. De escuchar sus palabras, que usted intenta hacer universidades de clase mundial, intenta generar de parte del Estado la locomotora que se necesita para llevar esas universidades que estamos ahora muy atrás en entes que sean competitivos. ¿Dónde ve al Perú en los próximos años? A partir de su gobierno y hasta el final del mismo, en términos de inversión en ciencia y tecnología. Lo ve a mitad de tabla, como está el promedio de la región latinoamericana, 0.5% del PBI. Lo ve casi como Brasil, que es alrededor de 1%, porque ahí realmente estamos en capacidad de ver cuál es el compromiso que usted tiene en la ciencia, la tecnología y la innovación. Muchas gracias. Es otra pregunta a la que no le puedo poner un número. No lo sé. Espero más bien la sugerencia de ustedes, pero sí tengo un criterio conceptual sobre el tema. Yo creo que nosotros no podemos estar ni abajo ni a media tabla. Nosotros tenemos que estar en la punta del continente. ¿Cuánto es eso? No lo sé. He estado revisando para esta exposición muchos documentos pero creo que es fundamental que el país se vuelque hacia la innovación. Hay una cosa que se me ha ocurrido escuchando mientras hablaba usted, pensando en una de las cosas que decía Montoya y que no hemos mencionado ni él ni yo. Él menciona las universidades, una cosa que se llama en inglés los endowments, que son los enormes patrimonios de inversión que tienen las universidades americanas, muchos de ellos con contribuciones personales de exgraduados. Recuerdo ahora la contribución que hizo a Cornell University Andy Grove, el que fundó Intel. Andy Grove era un húngaro que se escapó del año 56 cuando hubo la invasión soviética a Hungría y se fue de Hungría. Y llegó a Cornell sin un solo papel. Y le hicieron un examen en la universidad. Dijo, yo soy científico, yo estudiaba esto. No tenía ningún papel para probarlo. Y Cornell le dijo, bueno, vamos a hacerle un examen. Hicieron el examen, pasó los exámenes y dijeron, sí, señor, efectivamente estudió esas cosas, está calificado, y lo admitieron a Cornell. Y a partir de eso se graduó y creó Intel, una de las grandes empresas de tecnología del mundo. Entonces, hace unos años regaló, no sé si 154 millones o 254 millones de dólares a Cornell, porque la devolución, esta universidad creyó en mí.
y yo soy lo que soy porque creyó en mí acá está la plata. ¿Cuántos ricos peruanos han donado plata a la Universidad de la Ingeniería? Hay algunos, yo conozco algunos ingenieros mineros que siempre contribuyeron, uno de ellos, un gran personaje que era Alberto Benavides, que siempre contribuyó a muchas cosas, pero no tenemos esa cultura del dar, entonces efectivamente eso también forma parte del ecosistema. Y se me ocurre esto porque creo que hay que también incorporar a la empresa privada en esto. No solamente debe ser un esfuerzo público para responder a la pregunta, hay que estar en la punta de América Latina. Y creo que hay que reorientar los presupuestos públicos en función de unas prioridades distintas, porque son los presupuestos públicos los símbolos que los países escogen para decir a dónde quieren ir y en qué quieren gastar. A esto se aplica también en general al tema de la educación. Donde tenemos que aumentar sensiblemente nuestra proporción del Producto Bruto que invertimos en educación. Pero yo queríamos contesto, espero sugerencias de ustedes sobre tomarlo, pero esencialmente creo que tienen que estar en la punta y no a media tabla, ni mucho menos. Yo creo que el Perú puede ser en una generación un país industrializado. No me parece imposible. La experiencia de muchos países, digamos, sudeste asiático, la experiencia del sudeste asiático, no sé, Corea del Sur empezó su experiencia en 1961, cuando la primera vez que yo fui a Corea en el 85 ya era un país del primer mundo, o sea, en 20 años se hicieron eso. En consecuencia, creo que nosotros tenemos que ponernos metas ambiciosas que promuevan, que manifiesten dónde quiere estar el país. Muchas gracias. Vienen ahora las preguntas de los señores estudiantes. Cabe destacar que ellos han sido designados por acuerdo del tercio estudiantil. En primer lugar, la pregunta del señor estudiante David Castillo Alvarado. Muchas gracias. Señor Barrenechea, respecto a reforma universitaria, como estudiante perteneciente al tercio de la Universidad Nacional de Ingeniería, he visto, bueno, y no solo yo, sino que el estudiantado observa la ley universitaria y la compara con el estatuto. ¿Y qué observamos? De que la nueva ley se vuelve exigente con respecto a lo que es la implementación y la mejora educativa universitaria. Ello se refleja en la creación del defensor universitario, una nueva estructuración académica dentro de la universidad, así como también habla sobre las incubadoras de empresas, y sin mencionar también que exige el grado de doctor, de magíster, el grado de doctor para dirigir los departamentos académicos y el grado de magíster para ser maestro de la universidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su propuesta para implementar la nueva ley, la cual requiere un mayor grado de inversión y prestación de servicios por parte del Estado? ¿Cuáles son las estrategias políticas y económicas concretas que usted propone para solucionar este problema y embarcar a la universidad pública hacia un nivel mundial? Muchas gracias. Creo que esta pregunta de alguna manera la he contestado en alguna de las preguntas anteriores. Creo que en general es una combinación de cosas lo que tenemos que lograr. Digamos, la primera cosa siempre es un tema de presupuesto. Es un tema del monto que nosotros asignamos a las cosas. La segunda es unas exigencias y unos rigores de calidad que nosotros mismos tenemos que ponernos, ¿no? Si nosotros no nos ponemos ese tipo de rigores y de calidad, no vamos a lograr. Pero creo que esencialmente contesté hace un momento, esta inyección de ciencia y tecnología de fuera, este financiamiento a la investigación en la universidad,
creo que tienen que ser dos de los componentes fundamentales para poner a la universidad en punta. Y la tercera es lo que hace un momento comenzado frente a la pregunta anterior, del compromiso del Estado en inversión en ciencia y tecnología. Muchas gracias. A continuación, la pregunta del señor estudiante Livio Espinosa Meza. Mi pregunta, quizás, iba a formular una pregunta relacionada a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero no te estoy escuchando bien. quería quizás redundar en el tema de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, principalmente por, vamos a darles como ejemplo, quizás, yo he estudiado la especialidad de Ingeniería Química. Quizás es en estos días ha sido una especialidad que se ha visto en la media de comunicación, ya que un candidato manifestó que era ingeniero químico y lanzó una definición y no sabe apreciar el verdadero valor de esa especialidad, principalmente por el hecho de que usted, entre sus propuestas, planteaba el tema del uso del gas natural para hacer petroquímica en el país. El gas de camisea se descubrió ya hace más de 30 años, pero recién en esos 10 años recién se ha explotado. Y quisiera más o menos que la pregunta vaya en qué abarca el proyecto que usted manifiesta acerca de tratar el gas de camisea para desarrollo petroquímico. Y también había escuchado acerca de una propuesta sobre el tema del uso del hierro en una determinada zona, quizás no me acuerdo, pero usted hablaba de hacer también una industria de acero. Aparte de qué manera el Estado se va a involucrar de esta manera. Y quizás una pregunta más relacionada al tema ambiental, porque en estos días se ha visto un derrame de petróleo en la selva peruana por parte de una empresa estatal, y muchas veces quizás los conflictos sociales nacen porque hay esta serie de negligencias, ya sea de una empresa privada o pública, como es en este caso. Entonces, ¿de qué manera el Estado se va a poner más duro y donde las sanciones no solamente sean económicas, sino tratar de remediar la situación? Porque según las noticias solamente hay sanciones económicas, pero el Estado no pone cartas en el asunto de tratar de remediar esta situación lo más pronto posible. Gracias. Bueno, pues, sí, efectivamente el gas de camisea se descubrió hace tiempo, pero el proceso de extracción comercial empezó hace poco. Inicialmente el gas de camisea estaba ligado solamente a dos lotes, el lote 88 y el lote 56, pero en los últimos 6-7 años se ha descubierto más gas en lotes aledaños, por ejemplo en los lotes 57 y lotes 58. De modo que el gas es un tema muy complejo que tiene que ver con muchos temas. Para favorecer camisea se derivó de una manera en base a precios la matriz energética a gas. Eso hizo que casi la mitad de nuestra capacidad instalada eléctrica sea térmica, ¿no? ¿Es esto razonable? O un país como el Perú debería fundar más su matriz energética en agua y liberar el gas para usos en otros usos con más valor agregado y con más precio, petroquímica, por ejemplo. Es una pregunta conceptual. El país hasta ahora no ha desarrollado la matriz energética. Esto tiene que ver también con el tema del proyecto de industrialización, porque
Con ese gas están pasando muchas cosas extrañas desde los contratos de 2004 que se hicieron. Una de las cosas que está pasando con ese contrato, el gas tiene muchos componentes, ¿no? El componente de metano y el componente de etano. No son lo mismo, tienen valores distintos. El etano, en términos de volumen, es más o menos el 10%, luego que se produce con unos 1.200 millones de litros al día, que son 100 millones, pero tiene un valor mucho más alto. El etano tiene que pagarse como un líquido, se compara con el nafta, pero lo están vendiendo en ese consorcio como si fuese metano, están engañando al Perú. Eso tiene también que ver con otro problema, que es el del famoso gasoducto surandino, por ejemplo. El ducto de Camisea fue financiado en gran medida por todos nosotros, por todos los usuarios eléctricos, a través de un plus en la tarifa eléctrica que se llamó garantía de red principal, que ahora se trasladaría a el gasoducto surandino. La gente no lo sabe y no lo dice, pero los técnicos hemos estudiado que el Perú, los usuarios eléctricos peruanos, para que salga el gasoducto, que ha pasado a valer 7.300 millones de dólares, un proyecto que inicialmente era un proyecto de 1.800 millones, que luego subió cuando era una iniciativa privada a 5.000 y terminó siendo una licitación privada de 7.300. Los usuarios peruanos tienen que comprometerse en los próximos 30 años en poner anualmente 970 millones de dólares. Para que no paguemos eso, la alternativa sería que sea el etano el que pague ese ducto entregando petroquímica en el surandino. Sería un comienzo de industrialización con plantas de etileno para producir polietileno, con lo que el Perú saca hoy día de gas. Nosotros podríamos estar produciendo 100 millones, podrían transformarse más o menos en 1 millón de toneladas de polietileno al año. De modo que es uno de los grandes temas que tenemos, es un tema sofisticado y técnico, pero creo que efectivamente la petroquímica puede ser uno de los elementos fundamentales de la industrialización del país. No hay en toda la costa del Pacífico, desde Alaska a la Patagonia, plantas para producir amoníaco, urea, petroquímica, sería muy importante. Esto permitiría no solamente un gran tejido industrial en el sur del Perú, sino un tejido educativo alrededor. Es muy interesante, yo creo que son los temas fundamentales. Y lo del hierro es otro tema también de industrialización. Lo que yo siempre he visto y estoy planteando es cómo transformamos en este sueño de la industrialización cada región. Entonces, en Andahuaylas, que es el caso que mencioné, en Andahuaylas se conocen hace muchas décadas yacimientos de hierro muy importantes, pero que se vienen solamente como material de construcción y el flete a la costa nos mataba. En el mundo, donde hubo hierro y hubo carbón, hubo siderurgia, y donde hubo siderúrgica hubo desarrollo industrial, donde hubo desarrollo industrial hubo civilización. Entonces, ¿cómo darle valor agregado a ese hierro? No tenemos carbón, pero tenemos gas que cumple esa función calorífica. Entonces, una de las cosas que podría hacerse, por ejemplo, una cosa que es el hierro de esponja. Yo me estoy metiendo en cosas de ingenieros. No debo comprometerme en ingenieros que saben más que yo, pero son las cosas de impulsos a la industrialización y justamente las cosas que estamos pensando en cómo el Estado puede promover esas obras. Gracias. Llegamos a la parte final de este panel, que son las preguntas tan significativas que ustedes han propuesto. Vamos a hacer el sorteo y para eso invitamos, por favor, a la señorita que está acá, será tan amable de subir y seleccionar aquí al azar las preguntas. Vamos a leer
haría con los sueldos de los profesores en los colegios y universidades públicas? Segunda pregunta. ¿Cómo ayudaría la ciencia y la tecnología para alcanzar los objetivos nacionales? ¿Y cuáles son tales objetivos nacionales? Y tercera pregunta, ¿cómo podemos revertir los problemas ambientales que aquejan a nuestro país utilizando la ciencia, la tecnología y la innovación? Vuelvo a leerlas brevemente. ¿Qué plantearía respecto a los sueldos de los profesores en los colegios y en las universidades públicas? Segundo, ¿cómo ayudaría la ciencia y la tecnología para alcanzar los objetivos nacionales? ¿Y cuáles son esos objetivos nacionales? Y finalmente, ¿cómo pueden revertirse los problemas ambientales que aquejan al Perú utilizando la ciencia, la tecnología y la innovación? Señor Barnechea. Con esto cerramos el panel para hacer preguntas. Yo creo que los salarios lo hemos tratado en varios temas acá, ¿no? Ya lo he contestado eso. A ver, pero déjenme hacer una reflexión sobre el tema de los salarios. Hemos estado rodeados de una cultura perversa con el tema de los salarios, ¿no? Cuando uno tiene empleados públicos mal pagados, es una manera de decirles a ellos y de decir a la sociedad: no nos interesa esa función, no es valiosa. Y es un poco absurdo, pues, como contratar a gente que trabaja en un restaurante y que le digamos: mira, te pagamos muy poquito porque tu sueldo es la propina. En consecuencia, si pagamos más a los servidores públicos, estamos estimulando la corrupción, porque la metáfora de la propina es el soborno, es la cuenta, ¿no? Yo creo que es fundamental que los servidores públicos estén bien pagados. ¿Cuáles servidores públicos principalmente? Yo creo que tienen que ser los servidores públicos ligados a tres instituciones, que son las que no funcionan o funcionan mal. Primero, la educación. Segundo, la seguridad. Y tercero, la justicia. En consecuencia, creo que el tema de salarios es un tema fundamental. Nosotros, yo hemos ordenado a un grupo de economistas varias simulaciones. No quiero dar números acá porque eso sería un poco demagógico, no hay un carnaval de ofertas. Yo voy a subir el salario mínimo tanto. Yo no quiero entrar en eso. Yo lo que creo que es muy importante conceptualmente decir que tenemos que pagar mejor a nuestros profesores. Esto que le voy a decir de repente les parece un poco romántico, pero yo tengo un sueño de que en Perú, creo que los países que funcionan son los países donde en los pueblos la gente recurre en tiempos de peligro o de duda, recurre por consejo y por protección a dos personas: al maestro del pueblo y al comisario del pueblo. Los países donde el maestro del pueblo y el comisario del pueblo es el asesor de las familias, el que aconseja, el que resuelve los problemas más allá de la ley, ese país funciona bien. Yo sueño con que el Perú sea un país donde el maestro de cada pueblo y el comisario de cada pueblo sean los hombres más respetados y más queridos de ese pueblo. El día que eso suceda, este país va a ser un país desarrollado. Pero creo que es fundamental aumentar los salarios de todos los servidores públicos. Eso aplica desde el otro día estaba en Arequipa con docentes que me estaban contando lo que estaban ganando, lo que recibían en esto. Es un absurdo. Ahora, creo que lo más importante de la pregunta que ustedes me hacen es la verdad es que eso de cómo puede aportar la ciencia y la tecnología, yo en realidad debería estar sentado allá y no acá y escucharlos a ustedes, a Modesto y a los demás y yo aprender. Pero sí quisiera contestar, quisiera decir dos cosas. Una es, sí en los objetivos nacionales.
Yo creo que los objetivos nacionales son básicamente dos. Se pueden frasear de muchas maneras, lo puedo decir de muchas maneras, pero yo creo que los dos grandes objetivos nacionales son estos. En una generación hacer del Perú un país industrializado, es el objetivo nacional que tengo yo. Y el otro, yo creo que llegó la hora de la igualdad. Tenemos que crear un piso común de igualdad de oportunidades a los peruanos y tenemos que crear un bienestar para todos. Esto se parece a lo que hizo Europa con el estado de bienestar. Tenemos que tener una sociedad de bienestar para los peruanos. Y que los derechos fundamentales, miren, esto es una larga historia. Una larga historia que cuando uno habla de los derechos humanos, ellos empiezan en el siglo XVIII como unos derechos políticos. Todos esos derechos que se encarnaron y que fraguaron en las famosas declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano. Pero en el siglo XIX vino un tipo nuevo de demandas, que fueron más bien los derechos sociales, que fueron oiga, yo tengo derecho a la huelga, o las mujeres tienen derecho al sufragio. Pero aún así eran incompletos y en el siglo XX hubo una nueva dimensión de derechos que fueron los derechos económicos. Yo tengo derecho a un empleo estable, yo tengo derecho a un empleo bien remunerado, yo tengo derecho a un seguro, yo tengo derecho a una pensión. Estos derechos fundamentales fueron las grandes conquistas del estado de bienestar. Los estados que yo admiro, los estados a los que yo aspiro a que el Perú se parezca, son los estados que construyeron esas sociedades de bienestar. Esto es perfectamente factible hacerlo. Existen en el Perú los recursos fundamentales, a condición de que llegue la hora de la igualdad con dos nuevos grandes pactos. Por un lado, un pacto nacional interno, un gran pacto social, un nuevo gran contrato social entre el Estado y los ciudadanos, en que el Estado realmente le dé a los ciudadanos los derechos que son elementales para ellos y los ciudadanos cumplen también con el Estado. Pero paralelo a eso, yo creo que, y esto es fundamental, yo creo que requerimos un nuevo pacto entre el Perú y las industrias extractivas. Cuando sale de una pequeña, mediana o gran mina, y ahí trataba, creo, de explicarlo en la televisión, ante la sorpresa de los entrevistados o entrevistadoras, porque estamos dominados en la clase periodística, en la clase de opinólogos, por gente que no hace sino repetir el cliché del consenso de Washington, y eso es un poco la cultura política que tenemos. Y cuando alguien irrumpe con otro mensaje, lo miran como si fuese un marciano. Esencialmente, cuando alguien saca una tonelada de piedra de un cerro, de una mina, no sé, en Acarí, o en Chale, en Arequipa, o de una gran mina de cobre, o verde, o Quepala, o un barril de petróleo, un barril de gas, ¿de quién es esa tonelada con mineral de mina? Entonces, todos los opinólogos y esta cultura económica y política que nos ha dominado en los últimos 25 años dice, ¿cómo? Los inversionistas que han hecho la inversión. Y uno dice, bueno, sí, una parte de ellos, pero la otra parte de quién es del Perú. Y en consecuencia tenemos que tener un trato de igualdad. Este es el tema del gas, y yo por eso he planteado tan enfáticamente el tema del gas. Ya esto es materia de otra conversación y no quisiera yo inmiscuir un tema político en una conferencia más bien académica en la que estoy muy honrado de que me hayan invitado. La verdad, para mí ha sido un gran honor que ustedes me hayan tenido esta noche aquí. Como es siempre un gran honor que te escuchen en una gran universidad como la UNI. Pero yo quiero contarles simplemente que lo que el Perú recibió por todo el gas que se exportó el año pasado fueron 35 millones de dólares. ¿A qué equivale ese gas que se exportó? Equivale a 55.000 gigawatts de electricidad. ¿Cuánto fue toda la electricidad consumida en el Perú? 40.000 gigawatts. Por tanto, lo que se exportó es 1.4, 1.375, redondeando 1.4. Estamos hablando de varios miles de millones de dólares, no para los 35. Algo está mal. Y en consecuencia lo que tenemos es que también poner la hora de la igualdad en eso, y esencialmente creo que es un gran objetivo nacional
un nuevo trato entre Perú y las industrias extractivas. Y esto permitiría tener unos recursos muy importantes para financiar de manera equilibrada esta sociedad de bienestar, que es uno de los grandes objetivos que todos tenemos. Estos son los objetivos que tengo, para esto quiero ser presidente, para cambiar el país, para terminar con 25 años de un cliché que ha producido una fábrica de desigualdades en el Perú, un modelo que estaba al servicio de las empresas y de los grandes números, pero no estaba al servicio de los ciudadanos, y poner a la gente, poner a los ciudadanos, poner a los peruanos en el centro de las políticas públicas, para crear una sociedad de bienestar y para crear también un nuevo pacto con las industrias extractivas, para que juntos, en pie de igualdad, en una sociedad de iguales, en una generación seamos un país industrializado. Estos son los grandes objetivos que tengo, porque creo que tienen que ser los objetivos nacionales, y creo que con esto termino la respuesta. Quizá me ha faltado contestar algunas cosas más, pero quería con esto transmitirles un poco el espíritu de lo que es nuestra propuesta. Yo creo profundamente en este país. Este es un país, la gente se olvida, pero este es uno de los grandes centros de civilización originaria del mundo. En este país nacieron las primeras civilizaciones del mundo, nacieron los primeros calendarios astronómicos, los primeros estados. Estamos a la par con Egipto, con Mesopotamia. Nosotros somos un país del primer mundo, siempre lo fuimos. Tenemos en consecuencia que serlo ahora en el siglo XXI en términos económicos y sociales, para que sea un país desarrollado y sea un país igual. Muchas gracias, señora Mancera. Le invitamos a dirigirse al centro del escenario, donde el señor rector le entrega un presente recordatorio. Señora Mancera, le invitamos a dirigirse al centro del escenario, donde el señor rector le entrega un presente recordatorio en nombre de la comunidad universitaria de la Nacional de Serio. Invitamos también a los señores periodistas pueden subir al escenario para tomar la escena. Señores periodistas, puede usted subir al escenario en estos momentos. Vamos a tomar una fotografía con el panel. Por favor, el panel puede acercarse un momentito para una fotografía. Señores periodistas, pueden subir al escenario. Señores periodistas, los invitamos a subir al escenario para tomar una fotografía con el panel.